Entonces, como ejemplo 1. Ejemplo 1, resolver el ejemplo anterior del valor extremo empleando el método de Lagrange. Entonces, algunas cosas del ejemplo anterior ya las podemos en este momento colocar directamente. Por ejemplo, lo que es la interpretación del problema. Sabemos que es una caja rectangular que tiene 3 dimensiones. Y el objetivo es maximizar el volumen. El volumen lo habíamos escrito originalmente en términos de las 3 variables. Entonces, lo que dice ahora el método de Lagrange es que no necesitamos en el modelo principal reemplazar las variables, sino que directamente podemos trabajar con la función f de 3 variables y aparte colocar las restricciones. Entonces, una restricción, en este caso, la dieron específicamente en el problema. Dice, tal que sus dimensiones satisfacen la condición 6x más 4y más 3z igual 24, ¿verdad? Eso decía. Entonces, esa condición que deben satisfacer las variables independientes le vamos a llamar conjunto de nivel G1. 6x más 4y más 3z igual 24. Las restricciones siempre deben estar escritas como conjuntos de nivel. Como conjuntos de nivel quiere decir que todas las variables deben estar en un solo miembro y lo que sea constante, o si ustedes desean dejar 0, en el segundo miembro. En este problema no hay más restricciones, por lo tanto nuestra combinación lineal va a ser corta. Simplemente va a ser gradiente de f de x sub 0 igual a lambda 1 por gradiente de g1 igual a x sub 0. Nada más. Ya, más adelante vamos a hacer un problema con 2 restricciones y aumentamos el otro término. Entonces, por el teorema de Lagrange, que acabamos de ver hace un momento, es necesario que el gradiente de f evaluado en el punto x sub 0, que no lo conozco, sea igual a lambda 1 por el gradiente de g1 evaluado en x sub 0. Para que x sub 0 sea un punto de extremo relativo. O un punto donde existe el extremo relativo. O sea, aquí, tal como está el problema, significaría que nuestras incógnitas van a ser las coordenadas del punto, que son las dimensiones de la caja, y se añade una incógnita que es el escalar lambda 1. Pero asimismo se compensa el sistema, porque al añadir la incógnita lambda 1 también tengo que incorporar la ecuación de la restricción G1. Por lo tanto, quedaría lo siguiente. Gradiente de f, tomando en cuenta que f ya es un modelo de 3 variables, ya no estoy relacionando una en función de las demás. Entonces me va a quedar simplemente yz como la derivada de f con respecto a x, xz como la derivada de f con respecto a y xy como la derivada de f con respecto a z. Entonces ahí tenemos el gradiente de la función f. ¿Sí? Claro, si uno quiere le puede poner aquí y sub 0, z sub 0, pero simplemente para variar un poco la notación vamos a dejarlo sin el sub 0, pero ya se sabe que es el punto x sub 0 del que estamos hablando en el sistema. Segundo miembro, lambda 1, que es el escalar, que forma parte de esta combinación lineal, por el gradiente de g sub 1. Entonces, el gradiente de la restricción G1. Asimismo, respetando a todas las variables como variables independientes, entonces esto es 6, 4 y 3. Entonces, esto de aquí, por igualdad de vectores, sabemos que es sí y solo sí, y por z es igual a 6 lambda 1, x por z es igual a 4 lambda 1, xy es igual a 3 lambda 1. Y tenemos ahí el sistema con 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Pero el sistema siempre debe ser cuadrado, por lo tanto nos hace falta algo. Nos hace falta incorporar la restricción, es decir, el conjunto de nivel, como le llama el teorema. 6x, es decir, el punto, lo que estamos diciendo
el punto también debe satisfacer la restricción. Entonces, muchas veces nos olvidamos de esto y por eso es que no podemos resolver el sistema, porque el punto también debe satisfacer las restricciones. Recordemos que todo esto es en el punto x sub 0, ¿no? Sino que por simplemente hacer más sencilla la notación estamos obviando el sub 0. Y ahora hay que resolver este sistema. Sustituyendo en la restricción. Entonces 6x va a quedar como, x queda como la variable independiente, más 4 por y, pero y es 3 medio de x, más 3 veces z, pero z es 2x, igual a 24. Y ahí ya puedo entonces despejar la coordenada x del punto. Aquí nos queda 6x más 6x más 6x. Esto quiere decir que 18x es igual a 24 y por lo tanto ya podemos poner x sub 0. El punto de x sub 0 que estamos buscando es 24/18. La sexta es 4/3. Es decir, estamos hallando la dimensión de la caja en donde hay posiblemente un extremo relativo. Digo posiblemente porque esto es condición necesaria. 6x más 4y más 3z igual a 24. Entonces aquí tenemos que reemplazar en la restricción. Sustituyendo en la restricción. Entonces 6x va a quedar como, x queda como la variable independiente, más 4 por y, pero y es 3 medio de x, más 3 veces z, pero z es 2x, igual a 24. Y ahí ya puedo entonces despejar la coordenada x del punto. Aquí nos queda 6x más 6x más 6x. Esto quiere decir que 18x es igual a 24 y por lo tanto ya podemos poner x sub 0. El punto de x sub 0 que estamos buscando es 24/18. La sexta es 4/3. Es decir, estamos hallando la dimensión de la caja en donde hay posiblemente un extremo relativo. Digo posiblemente porque esto es condición necesaria. Ahora, si ya tenemos x sub 0 es 3 medios de x por dimensión. 3 medios de 4/3. Eso es 2. Y como z sub 0 es el doble de x, entonces z sub 0 es 8/3. Y si ustedes verifican, es la respuesta que obtuvimos en el método anterior. Ahora, claro, esto es condición necesaria, pero ahí viene la parte del contexto del problema, que también lo mencionó aquí el compañero, el señor Flores. También ahí la otra cuestión. Es decir, bueno, efectivamente este teorema me da un extremo relativo de la función. Pero, de acuerdo al contexto del problema, tomando en consideración que aquí hay una restricción, ese volumen ¿será máximo o mínimo? Esa es la pregunta que nos da vuelta en la cabeza, pues ¿será máximo o mínimo? Si no tuviéramos esta restricción, el volumen sería infinito, puede llegar a ser infinito. Pero aquí hay una restricción, es decir, aquí hay algo que está limitando a que las variables, porque en general, esto de aquí, si no existiera, simplemente pues el volumen puede ser en función de cualquier valor x, y, z, y ellos pueden ir al infinito, pero aquí hay una restricción. Ahora, por otro lado, mínimo.
el mínimo es 0. Eso por lógica, es decir, si yo anulo una de las dimensiones, el mínimo es 0. Y como yo sé que hay una restricción, yo también sé que en los extremos, es decir, vamos a suponer que todo se invierte en la dimensión, vamos a suponer que una de las dimensiones se sacrifica, la dimensión z se sacrifica, se hace bien chiquitita. Estamos cayendo en una situación extrema, pero ahí el volumen va a ser 0. Entonces hay un rango, hay un contexto del problema que nos dice que el volumen mínimo es 0 y que el volumen máximo puede ser infinito, pero debido a esta restricción, el volumen ahora ya no va a ser máximo. La otra forma también de hacerlo es para ver si es máximo o mínimo, aparte del sentido común, que es lo que estoy usando en este momento, y que es el menos común de los tercios. Y nos da ese plano. Entonces aquí en el plano hay infinitos puntos. A otro punto del plano, podemos que si x, y, z es igual a 0, el volumen es 0. Pero vamos a suponer que alguien dice, bueno, ¿qué tal si yo quiero que x y y sean iguales a 1? Por ejemplo, ya, cojamos x y igual a 1. Si x y es igual a 1, esto es 10, esto nos da 14 y z sería 14 tercios. Entonces el volumen sería 1 por 1 por 14 tercios. Pero 14 tercios es menor que 64 novenos. Entonces usted puede tomar otro punto del plano, o de la restricción, ya para hablar en términos más generales, y el valor de la función f no va a ser superior al que está ahí. Entonces, en ese sentido es que tienen que trabajar con el teorema de Lagrange. Claro, la parte matemática, pero requiere un poquito más de análisis ¿no? Pero se lo puede hacer porque generalmente en los objetivos están los extremos para este tipo de problemas de aplicación. Bien, tienen hasta aquí. Ya. Ejemplo 2. Determine los puntos de la superficie S. Determine los puntos de la superficie S, z igual 1 sobre x por y. Determine los puntos de la superficie S, dos puntos, z igual 1 sobre x, y, que se encuentren más cercanos al origen de coordenadas. Que se encuentren más cercanos al origen. Entonces, primero lo que tenemos que tener claro siempre es que para usar el teorema de Lagrange debe haber una restricción. Si el problema no tiene restricción, pues no vamos a utilizar, no utilizamos Lagrange, sino que vamos directamente a hallar los extremos relativos con la matriz derivada y con la matriz hessiana, que eso ya lo hemos hecho anteriormente. La pregunta es, ¿hay restricción? ¿Cuál es la restricción? Ya, pero la restricción tiene que ser como un conjunto de nivel, ¿no? Sí, hay otras restricciones que yo entiendo que son, por ejemplo, que sea diferente de 0, que sea mayor que 0, que son ya del contexto del problema. Pero la restricción debe ser expresada como un conjunto de nivel. ¿Cuál sería en este caso el conjunto de nivel para esa restricción? La distancia. Una cosa es lo que queremos optimizar, eso es f. Otra cosa es la condición que deben cumplir las variables x más 4y más 3z igual 24. Eso. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, entender el problema. Entonces, aquí tenemos que esta de aquí es la restricción, la superficie es la restricción. No, como no hay más, es parecido al ejemplo anterior, solamente va a haber una restricción en la combinación lineal. Y donde dice puntos más cercanos, me están hablando de distancia. Entonces, la función optimizar, que la función f es la distancia. Por lo tanto, las variables
son las coordenadas